Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Ya estamos en mayo, comentamos la vez pasada. Y ya lo estoy diciendo muy seguido, el mes, el año, va muy rápido, muy rápido. Y bueno, en otro lunes de Añoranzas de Electricistas, estamos con ustedes para continuar. Voy a procurar terminar el tema. En realidad el tema, como anuncié desde un principio, era el Comité Nacional de Defensa Proletaria, y como con introducción a la perspectiva de lo que pasaba en el sindicato, encontré un programa de trabajo que se llamaba La Tarea Sindical, la tarea del sindicato, que presentó a una asamblea el secretario general Francisco Breña Alvídez. Conforme lo fuimos leyendo, nos hemos dado cuenta que es un tema de actualidad fundamental, porque la perspectiva que él tiene de lo que estaba haciendo el sindicato, muy crítico, por cierto, muy crítico de la situación, autocrítico, pues, cosa que pocas veces vemos, se amolda, está adecuado, es una interpretación, diríamos, muy propia de 1935, pero coincidentemente varias de las cosas que él ve, que la anota en su perspectiva de contexto y las propuestas internas son de actualidad. Por desgracia, por desgracia. El tema fundamental que trató en la primera parte es que somos muy egoístas, que no nos podemos estudiar. Y efectivamente pareciera que el egoísmo, tres males nos dice, egoístas, apáticos y lo más importante, ignorantes. No nos ponemos, yo dije, no nos ponemos a estudiar, a investigar, a ir resolviendo asuntos, problemas. Pero él señala, somos ignorantes, y él se achaca una labor porque no enseñamos. El asunto de la ignorancia es enseñar, enseñar y enseñar. O sea, primera parte, enseñar. Segundo objetivo, enseñar. Tercero, repetir los dos anteriores, enseñar y enseñar. Y al final uno piensa, efectivamente, necesitamos una escuela de cuadros, una escuela de formación político-sindical, político-ideológica, para quitarnos lo ignorantes. Y bueno, el tema es esta carta, perdón, no es carta, este programa, esta perspectiva que tiene Francisco Breña Alvídez y que está siendo fabulosa. Ahora que termine la lectura de los materiales, yo se los envío siempre a Radio ESME, que lo ponen junto en el archivo, junto a los videos que van guardando. Se va creando digamos, un fondo documental, porque todo lo que yo platico, expongo en Añoranzas de Electricistas, gracias a Radio ESME, a Iván Hernández, al equipo de trabajo de Radio ESME. Todo lo que expongo lo escribo, es decir, los documentos los copio. He presentado aquí a veces en pantalla esos documentos y se los envío a compañero Iván Hernández, y los pone en Radio ESME. Así es que
En cuanto termine, busquen este programa, este documento de Francisco Breña Alvírez y lo leen para que aprendamos, para que nos pongamos a estudiar, para que veamos la forma de estar aprendiendo conjuntamente. Es muy importante hacer esto. Sobre todo para que vean qué coincidencia histórica. Y como se dice, si conocemos la historia, no volvamos a repetir las cosas. Y es probable que efectivamente ya hayamos caído en el error y estemos repitiendo cosas. Si seguimos siendo egoístas e ignorantes, estamos repitiendo los errores. Por eso la historia nos sirve para no volver a repetir errores. Entonces tenemos que hacer algo por quitarnos la ignorancia. Yo decía que el sindicato somos el conjunto. Estaba yo, y bueno, me eché de cabeza, propiamente, yo he actuado individualmente en forma egoísta. Hace tiempo que los profesores o trabajadores y profesores en la Facultad de Ciencias Políticas no nos hemos reunido para comentar las cosas o hemos sido incapaces porque ha habido 2 o 3 reuniones para comentar lo que yo estaba diciendo, esta falla que tenemos como trabajadores. Yo reconozco mis errores, también, bueno, ¿qué les puedo decir? En el ESME, agradezco mucho al ESME. En el ESME todos consideran que soy electricista. Me parece perfecto. Me ven más en sus asambleas, bueno, ahora ya no. Desde la pandemia no tanto. Me veían en sus marchas, me veían por las divisiones. Necaxa y Temascaltepec ha sido de las que más he visitado, incluso con alumnos. He llevado camiones, un camión mínimo, con todos mis alumnos a Temascaltepec para que hagamos prácticas de investigación. Y conozco las divisiones en ese sentido más. Estas dos, conozco el Oro, Temascaltepec, Alameda. Alameda me ha gustado mucho. No sé en qué condiciones se encuentre ahora, pero Alameda siempre me gustó para que pudiera hacerse, porque yo veía unas casas, un auditorio, un, un, una casa que se podía adaptar como para reunir, para hacer la escuela de cuadros. No sé por qué siempre me gustó la Alameda pensando en que hay condiciones para hacer ahí la escuela de cuadros. Porque durante muchos años, bueno, no tantos, perdón, durante algún tiempo, poco, por cierto, pues se estuvieron dando cursos de formación de cuadros sindicales. Y lo que se hacía es que salíamos 3 días, un grupo de, no sé si 30 o 3 camiones, 90 personas, y salíamos, por ejemplo, recuerdo a Huastepec, un buen grupo que íbamos a estudiar. En realidad se estudiaba mañana y tarde, quedaba muy poco tiempo para disfrutar de las instalaciones. Alguna vez fuimos 2 o 3 veces a Puebla, se había conseguido un lugar donde era justo para reuniones, dicen ellos, congresos, convenciones, íbamos y nos pasamos 3 días con sesiones de distintos temas, por supuesto, estudiando, como dice Breña Alvírez, enseñando a los compañeros y compañeras. Y entonces es muy agradable estar
apartados un poco de la problemática del trabajo, de la problemática familiar y entonces dedicados al estudio, a enseñar, a comentar, a comparar y llegar a algunas conclusiones. Entonces, este tema de la ignorancia o de este comportamiento en que yo al final descubro ante ustedes que no he sabido actuar sindicalmente, me he portado bastante mal. Comentaba yo que este aparato por el que estoy transmitiendo es de mi propiedad y que en estas discusiones que ahora se le llama teletrabajo, debía haber exigido que me resolvieran problemas elementales. Incluso decía yo que me dieran una computadora para continuar con mi trabajo, cosa que muchos, y ahí está la desunión, ahí está el egoísmo y ver solo la perspectiva individual o incluso la sorpresa con el que el patrón nos sorprende y nosotros no somos capaces de reaccionar. Entonces, podría ser una autocrítica fuerte y seria que me porté como sindicalista afiliado que paga sus cuotas y cumple vanamente con lo mínimo y no con una actitud de sindicalista, de militante para exigir los derechos que me corresponden. Seguramente que en esta pandemia todos los maestros respondimos a cumplir nuestra tarea, que eso quizá nos condene un poco la crítica, que preferimos cumplir con el trabajo o nos ganó el objetivo del trabajo de estar en contacto con mis alumnos a través de Zoom, porque además debimos aprender estas aplicaciones, Classroom, Zoom, de tal manera que mantener las clases, y quizá por eso tengamos una disculpa, y no defendimos nuestros derechos. Y bueno, en eso estamos, de que es muy claro en este trabajo Breña Vírez, y bueno, bueno, primero quería reconocer mi culpa, que yo no actué como un sindicalista, como justo lo que estamos leyendo, y por eso es de actualidad. ¿Cuántos asumimos críticamente nuestra situación personal? ¿Cuántos notamos que somos egoístas o individualistas y que eso destroza la unidad del sindicato? Entonces, en nuestras actuaciones recientes, como ahorita lo estoy reconociendo, actué, podría decir, en beneficio del patrón, no de todos los compañeros profesores. Y todos, porque es cierto que la mayoría cumplimos con nuestro deber, sin exigir los mínimos derechos, que era dos cosas: una computadora para dar las clases y el pago de Internet o de la aplicación Zoom. Reconozco que la UNAM puso plataformas con varios programas de este tipo y que no lo ofrecían a todos los profesores. Fue lo único que hizo. Pero pagar el Internet y una computadora a disposición de las clases, ese es un error grave. Es parte de la ignorancia y parte del egoísmo, o parte de no asumir que todos somos, en este caso, todos los profesores, tenemos una condición general, nos afecta a todos y nos falló más bien el aprendizaje y la condición de sindicalistas. Por eso es muy importante la lectura que necesitamos hacer de este documento de Francisco Breña Vírez. Nos quedamos
Bueno, después de esta autocrítica, regresamos y yo decía, resalté una frase que dijo Breñal Vírez, que en el frente patronal, y esto hay que revisarlo con detenimiento, dice, seguramente hay cláusulas que nos afectan, que son una trampa, que están mal planteadas. Yo alguna vez ya mencioné que en el contrato colectivo de trabajo de SME y Compañía de Luz, los últimos años se cargaron de cláusulas transitorias. Y no he escuchado comentarios acerca de estas partes. Yo he dicho que precisamente estas partes son a las que se refiere, o una de las cosas a las que se refiere Breñal Mírez, de que son legales pero injustas. Y entonces que tenemos que resolver esta cuestión. Y decía, y esto es lo que mencioné cuando dice, hay que respetar ciegamente el contrato colectivo. No, si lo estudiamos vamos a descubrir que hay cosas que están mal planteadas, que son injustas. Y decía, no demos lugar a que intervengan otros para protegernos paternalmente. No. Unámonos, enfrentemos directamente con el patrón y hagámosle sentir que si él puede ser legalmente injusto, esta es la frase que me agradó, está en el contrato colectivo, pero hay injusticias. Es legal. Si él puede ser legalmente injusto, nosotros podremos ser ilegalmente justos. Por eso tenemos que ver el contrato. Entonces, ya están las transitorias. Legalmente, las transitorias en su mayoría. Habrá 8 máximo que están bien, pero el resto es injusto. Chequemos y estudiemos. Y entonces nosotros podríamos ser ilegalmente justos. Y entonces tenemos que estudiar el contrato colectivo. Y en ese sentido somos débiles. Así que todos los profesores de la UNAM que actuamos, yo personalmente que actué como actué, debilité al sindicato. Y el patrón se aprovechó de todos nosotros. Se creó una desigualdad, se acrecentó el egoísmo y quedamos divididos, debilitando fuertemente al sindicato. No respondimos a la ocasión para existir nuestros derechos frente al patrón. Incluso presionar a la dirección, en mi caso a la dirección de la facultad, para que tuviéramos un resultado positivo. Y terminó él diciendo que si vamos viendo estas injusticias lentamente, poco a poco en nuestros centros de trabajo, o como yo estaba reconociendo, internet, computadoras, probablemente energía eléctrica, se ha de haber duplicado el gasto de energía eléctrica, teníamos entonces ya una perspectiva y poder proponer en la siguiente revisión el teletrabajo desde la perspectiva de los profesores para actuar dentro del terreno legal y en la lucha directa. Bien, ahí nos quedamos. Sigue y tratamos una parte del frente gubernamental, pero hoy lo vamos a tratar prontamente. Un gobierno dice, veamos esto, tenemos en el frente del gobierno dos clases de enemigos.
los accidentales y los necesarios. Y empieza con esta idea. Un gobierno no existe en la realidad física. Es una palabra. Como cuando decimos el Estado. Físicamente no vemos al Estado. Es una palabra que sirve para designar Estado o gobierno algo que sí existe. Ese algo que sí existe es un conjunto de individuos encargados de dictar, aplicar y hacer cumplir lo que llamamos las leyes. Entre este grupo de individuos que ocupan pues los cargos, como la secretaria del Trabajo en la actualidad, igual antes había Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el presidente, el secretario de Hacienda, pues viene entre este grupo de individuos que llamaremos funcionarios públicos, hay unos que las dictan bien esas leyes, que las aplican bien y las hacen cumplir bien. Y hay otros que buscando su interés personal, las dictan mal, las aplican mal y las violan en vez de hacerlas cumplir. En este último grupo están los que ya hemos llamado nuestros enemigos accidentales. Accidentales, dice Breña Alvírez, porque es necesario que sean tontos o venales o arbitrarios o vendidos, sino que depende de las circunstancias de cada caso y de las características de cada funcionario. Es exactamente lo que antes nos había dicho Breña Alvírez cuando nos enfrentamos al patrón. Cuando dice que cuidado porque nos podemos enfrentar con el arbitraje y él propone que no se busque ese tipo de situaciones, que no se provoque a que llegues al arbitraje, por ejemplo. Y dice aquí, cuando dice nuestro deber teórico es hacer respetar no el contenido, sino la justicia. Y entonces tenemos que tener cuidado en este carácter. Suponiendo que tuviésemos el suficiente conocimiento para juzgar de modo infalible dónde está la justicia, pero no somos lo suficiente fuertes para imponerla. Si vamos a la huelga o al arbitraje en contra de estipulaciones del contrato colectivo, aunque fueran injustas, notoriamente hay siempre que tener conciencia de que puedes caer en cuanto se meten terceros al conflicto, demasiado dinero o demasiados abogados para ir por ese terreno. Y es cierto, hoy lo que podríamos comentar es que hay abogados, hay grupos de abogados, hay bufetes de abogados patronales que se encargan de este tipo de cosas y que distraen o incluso puede hacer perder al sindicato. Entonces, se ha dicho y lo repetimos en estos tiempos, los abogados y estas agencias patronales de abogados han destruido los contratos colectivos en la actualidad, han logrado la división y responden no como tales, como abogados, sino a fortalecer a los patrones. El caso de Pasta de Conchos es más que claro. Se ha trazado todo, se ha desviado todo de Pasta de Conchos desde cuando pudieron haber respondido a las viudas y madres de Pasta de Conchos rescatando, ya se sabe, a los cadáveres. Y probablemente hacer justicia
descubriendo qué fue lo que pasó, aún ahora después de tantos años. Entonces, cuidado porque los bufetes de abogados patronales están decidiendo las cosas cuando uno está permitiendo, y lo advierte muy bien Breña Alvírez, que entren los abogados. No hay que caer en eso, porque nos encontramos no solo ese tipo de abogados, sino ese tipo de funcionarios que son arbitrarios, que están comprados y que destruyen la justicia con los sindicatos. Entonces, alerta, lo dijo con claridad. Las leyes, nos dice punto y aparte Breña Almírez, son un conjunto de mandatos y prohibiciones obligatorias para todas las personas a quienes se aplican. ¿Por quiénes son dictadas las leyes y a qué atienden? Se supone, dice, que son dictadas por voluntad de la mayoría de la colectividad de que se trate. Y se supone que tienen al bien de la mayoría. En realidad, en el sistema capitalista, esta realidad es distinta. Las leyes son dictadas por una pequeña minoría que tiene la mayor parte del poder en sus manos y tienden al bien y al provecho de la minoría. Explica, no quiero decir con esto que las leyes capitalistas ignoran completamente el bien de la mayoría o tienden necesariamente a perjudicarla. Lo que quiero decir que la ley es capitalista. Lo que quiero decir es que la ley capitalista en su conjunto tiende a buscar el máximo de provecho que puede obtener para la minoría privilegiada. Y aclara, sin sobrepasar al máximo de explotación que puede hacer soportar a la mayoría oprimida. Tomando en cuenta la cantidad de poder que tiene una y otra, más claro. Mientras más fuerte y organizada es la clase burguesa, el embudo de la ley capitalista es más ancho para los capitalistas. Mientras más débil y desorganizada es la clase trabajadora, más estrecha es la punta que le corresponde y viceversa. Correlación de fuerzas, luego decimos. En estos últimos años, la ley capitalista ha sido muy ancho para la burguesía, para los patrones. Y dice, pero la ley capitalista que encarna la conservación del régimen capitalista es, como él, necesariamente un embudo. No puede ser un tubo, un embudo ancho y delgado. Debido a eso, el gobierno de un país capitalista, el gobierno de un país como el nuestro, permite la propiedad privada de la tierra y de sus recursos naturales, tiene que ser, tomando en su conjunto enemigo de la clase trabajadora. Es entonces la clase capitalista enemigo de la clase trabajadora. Y será tanto más nuestro enemigo cuantas menos restricciones imponga la propiedad privada. ¿Qué puede hacer el sindicato frente a estas dos clases de enemigos? Aisladamente no puede hacer casi nada contra esos enemigos accidentales y completamente nada contra sus enemigos necesarios. No se puede hacer nada contra el régimen aisladamente. Si tropieza con funcionarios venales y se niega a seguir la práctica de untarles las manos o no se encuentra en condiciones de hacerlo,
lo más seguro es que pierda su pleito. O sea, si seguimos aislados, no se les puede amarrar las manos a los funcionarios. Si se arriesga aisladamente a denunciarlo virilmente, lo probable es que pierda el pleito y que todos los que le sigan. Si es víctima de arbitrariedades, no tiene fuerza para oponer la violencia a la violencia, y si se atreve a hacerlo tras de cornudo apaleado. Hay que estar listos. Un poco de aceite para que se mueva en ciertos casos la maquinaria oficial y sufrir sin rechistar los golpes que le alcanzan. Y comenta un caso de Juan Miranda, un vividor. En otra ocasión hablaremos de Juan Miranda, que trató de dividir al sindicato. En ese momento no recuerdo si fue desde Temascaltepec, Tepustepec, creando la división y tratando de formar otro sindicato. Entonces dice, el sindicato contra un gobierno capitalista, contra sus enemigos necesarios, aislado no tiene más remedio que huir, que es lo que aconseja el padre Ripalda, contra las malas tentaciones. No hay que caer en las malas tentaciones. Mientras menos tenga que ver con él, tanto mejor. Un sindicato bien unido, disciplinado y con dirigentes honestos y capaces es el de mayores probabilidades que tiene para poder entenderse directamente con el patrón y obligarle a respetar compromisos. Si ven aquí, estamos ante un panorama que justo en este mismo año de 1935 se van a revertir, a tal grado que en la parte de las relaciones intergremiales, él dice que no hay condiciones para aceptar una federación o una confederación. Todos estamos débiles, nosotros más por ser tan egoístas. Le achaca al ESME un gran individualismo, un gran egoísmo. Igual, aquí dice, cuidado con estos gobiernos. Solo podemos enfrentar a los gobiernos, a los funcionarios, si tenemos unidad. Y justo es lo que digo. Y es la parte que nos toca con el Comité de Defensa Proletaria. Entonces, para enfrentar al gobierno tenemos que estar fuertes y unidos. Para construir o disciplinarse o inscribirse en una confederación, también debemos estar unidos y el conjunto de organizaciones puntualmente con un objetivo y una meta. Confiesa, critica, autocrítica. Parece que en estos tiempos luego no escuchamos estas autocríticas, que en este momento hay desorganización e indisciplina y que no existe más deber entre los agremiados que pagar sus cuotas. Cumplido el deber, gracias que por ahora la empresa descuenta por obligación contractual las dichas cuotas de salarios, algunos de nuestros sindicalizados se creen con derecho a que el comité se ponga al servicio de cada uno de ellos de manera individual, que se les atienda y murmuran o calumnian velada o arbitrariamente si no quedan satisfechos. Dice Breñalvírez, es un grupo que no ha cesado de atacarnos, no frente a frente, sino bajo cuerdas, usando elementos irresponsables, con calumnias, con intrigas,
en cada oportunidad que puedan aprovechar. Todos y cada uno de los componentes del actual comité no solo estábamos dispuestos a comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia para responder de cualquiera cargos concretos que nos hagan, sino que pedimos a nuestros detractores tengan el suficiente valor civil para exponer sus acusaciones frente a frente. Pero advertimos que electos por mayoría no abandonaremos nuestros cargos, sino cuando esa mayoría nos retire su confianza. Como deber sindical, no debemos soportar cuanta calumnia y desahogo les venga en gana a determinados individuos, pues haremos, en dado caso, consignación a la comisión respectiva. Y señala que para remediar esta situación hay que tener unos buenos estatutos. Y comenta, en cuanto tratemos los puntos colectivos que están pendientes, empezaremos la tarea de reformar y conjurar nuestros estatutos. Haremos una ley suprema adecuada a los tiempos. Deben de ser claros, prácticos, precisos, completos. Unos estatutos que avanzan respecto a los anteriores, como el actual contrato colectivo avanzó respecto al pasado. Unos estatutos que hagan posible que el sindicato use del poder que le concede el contrato y al mismo tiempo que impidan de manera efectiva el que se abuse de él. Unos estatutos que permitan proteger a los sindicalistas sinceros y castigar a los vividores del sindicalismo. Que concedan poder a los dirigentes, pero les exijan responsabilidad. Que hagan valer los derechos de los miembros del sindicato, pero que también establezcan sus deberes, fijen las sanciones para los infractores. Entonces, lo que él recomienda es precisamente que tengamos unos estatutos adecuados. Y como sabemos, efectivamente, en 1935, a partir del mes de junio, se creó la legislativa correspondiente. Termina diciendo Reñalvírez, en este caso, ha de llegar el día en que podamos constituir una verdadera unidad sindicalista y no como hasta ahora, y me duele decirlo, camaradas, pero es la verdad, un montón de sindicalizados, no de sindicalistas. Le duele, dice, que sean eso. Y el final termina. El sindicato es la piedra de construcción de la sociedad futura. Con sindicatos bien disciplinados y conscientes de sus deberes de clase. Y solo hasta que esos sindicatos existan, será posible emprender y triunfar en las tareas magnas. 3 puntos. La unificación efectiva de la clase trabajadora. El derrocamiento del régimen capitalista y la implantación de una base económica sólida y apta para el desarrollo de la vida verdaderamente humana. He dicho, efectivamente, este es el contexto que les quería hablar. Enseguida, lo que pasa justamente después de esto es que Plutarco Elías Calles, que había sido el creador de una influencia fuerte
con los gobiernos anteriores o posteriores al de él, influenciaba a cada uno de los presidentes que le siguieron, opinaba de las políticas que hacían y le hacían caso. Al inicio del mandato de Cárdenas, del sexenio de Cárdenas, empezó a haber huelgas y calles las críticas, exceso del proletariado. El ESME justo vio un peligro en eso. Y durante el 12, 13, 14 y 15 de junio sacó este desplegado y este resolutivo que dice así: todos unidos ante el enemigo común. Las centrales obreras firman un pacto de solidaridad que deja establecido el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Fíjense, en febrero está haciendo Breña Alvírez la autocrítica de las condiciones en que se encuentra el ESME, de las condiciones del país y de las condiciones del movimiento obrero. Pero respondiendo ante esta agresión del presidente Calles y la actuación de Morones en la vieja CROM, que ya no era tan fuerte como en sus mejores años, declara, explica la opinión pública. En la Ciudad de México, Distrito Federal, con domicilio social del Sindicato Mexicano de Electricistas, cito en la primera calle de Colombia, número 9, reunidos durante los días 12, 13, 14 y 15 del mes de junio, perdón, se me envolvió esto. De 1935, los representantes debidamente facultados de las siguientes agrupaciones: Alianza de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, Sociedad Anónima, Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana, Confederación General de Obreros y Campesinos de México, Confederación Sindical Unitaria de México, Federación de Sindicatos y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, Sociedad Anónima, Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas acordaron de plena conformidad celebrar el siguiente pacto de solidaridad. Base primera. Son, como pueden ver, organizaciones, federaciones de los sindicatos más importantes del momento. Tranvías estaba con dos organizaciones fuertes ambas, la Alianza y la Federación Unidos. Estaba Artes Gráficas, que históricamente siempre ha sido muy fuerte y importante. Y lo que me llama la atención en realidad es que están dos confederaciones que son opuestas políticamente, pero para el caso, primero no se había descubierto la totalidad de confrontación que iba a haber entre ellas, pero están unidas en este momento. Una es la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, donde curiosamente ahí ya vienen los que fueron llamados los 5 lobitos, los charros que van a surgir después del nacimiento de la CTM. Y la Confederación Sindical Unitaria de México, que todavía tenía como dirigentes algunos comunistas. Es decir, aquí hay una verdadera, como dice, hay un pacto de unidad.
base primera. Por virtud de la necesidad imperiosa de que el movimiento obrero y campesino se unifique, atendiendo a la situación tan crítica porque atraviesa el proletariado en México y ante el propósito de los representativos de la burguesía de restringir los derechos conquistados e iniciar una era de represión en contra de las manifestaciones revolucionarias de las masas obreras y campesinas del país, es decir, ante ese intento de acabar, restringir, limitar los derechos conquistados, provocados por las declaraciones de Calles y Morones y seguidas por todo el patronato, los patrones especialmente del norte. Ante esas amenazas, dice, las agrupaciones que suscriben determinan constituir un Comité Nacional de Defensa Proletaria, integrado por un representante de cada una de las organizaciones que se definen en la base octava. Base segunda. Este pacto obliga a las agrupaciones que lo suscriben a respetar mutuamente su integridad, absteniéndose de lanzarse ataques. Las dificultades de carácter intergremial que existen o que se presenten en el futuro deberán de ser tratadas por un comité nacional, el cual procurará armonizar los intereses de las agrupaciones en pugna, con el fin de resolverlas mirando siempre por la unificación de los trabajadores. Esta base prevé y sabe que hay diferencias, estas que les decía, por ejemplo, el grupo que todavía no se llama los Cinco Lobitos, los charros que va a haber en el futuro de la CTM y esta dirigencia de la sindical unitaria de los comunistas. Sabe que existen diferencias y por tanto dice, calma con las discusiones intergremiales. El Comité Nacional las tratará para resolverlos en base a este pacto de unidad. Base tercera. La creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria no implica de manera alguna que se pretenda intervenir en la autonomía de las agrupaciones pactantes. Esta será respetada en lo absoluto con las reservas que se deriven de este pacto. El temor que tenía Breñalvídez queda claro aquí, punto. Cada quien con sus propios problemas, cada quien con su autonomía, cada quien con sus decisiones, pero siguiendo el pacto. Base cuarta. Las agrupaciones pactantes se obligan a prestarse solidaridad en sus problemas particulares. El Comité Nacional queda facultado cuando se lo soliciten las agrupaciones a determinar la solidaridad que debe impartirse. A excepción de las ayudas de carácter económico y movimientos de huelga en cada una de las agrupaciones, tomará los acuerdos que considere conveniente, en atención a las obligaciones que esta base los impone. La solidaridad deberá prestarse por conducto del Comité Nacional, salvo que éste lo acuerde de otra manera. Es decir, no en todos los casos se lanzará toda la fuerza del Comité Nacional de Defensa Proletaria, sino se evaluará, pero en todas las ayudas de carácter económico se le dará solidaridad. Base quinta. Las agrupaciones pactantes se obligan a que en el momento mismo en que aparezcan en el país manifestaciones de carácter fascista o de cualquier otra índole que pongan en peligro la vida de las agrupaciones obreras o campesinas de la República o los derechos fundamentales de la clase trabajadora, tales como derecho de huelga, derecho de libre asociación, derecho de libre expresión del pensamiento revolucionario, derecho de manifestación pública, es decir, cuando haya agresiones a estos derechos o que el Estado tolere o fomente organizaciones cuyo propósito o tendencias sean abiertamente contrarias a esos derechos, irán a la huelga general cuando lo determine el Comité Nacional para oponerse a la implantación de una tarea de esa naturaleza, es decir, fascista.
cuando se vea que avanza el fascismo, porque las amenazas y declaraciones de Calles, detrás del cual estaban todos los patrones, sobre todo del norte, harían en esta perspectiva de que ya en Europa estaba avanzando el fascismo, entonces habrá huelga general. Queda a criterio del Comité Nacional determinar el avance de estas agresiones, de esta especial fuerza fascista, queda claro en la base quinta. Base sexta. Las agrupaciones pactantes reconocen la necesidad de llevar a cabo un Congreso Nacional Obrero y Campesino en el que se trate de una forma definitiva lo relativo a la unificación del proletariado en una sola central nacional. Por tal razón, el Comité Nacional de Defensa Proletaria queda obligado a iniciar, desde luego, los trabajos de organización de esta magna asamblea, fijando las bases a que la misma se sujetará y el programa a realizar. Es decir, y esto es clarísimo, salen contra Calles y Napoleón, perdón, y Lacrom contra Luis N. Morones. Pero es una alianza, se reconoce preliminar, previa, con tiempo definido. Cuando se dice, por ejemplo, que Cárdenas manipuló y desde ahí empieza a hacer un sindicalismo corporativo, mentira, mentira. Parece que un querido profesor que me gusta mucho usar en su primer libro de La ideología de la Revolución Mexicana, posteriormente cuando ve el poder nacional que se va creando, dice y declara que Cárdenas logra e inicia el corporativismo, es decir, el charrismo. Mentira. En este momento queda claro que por un lado está Calles atacando a Cárdenas y que estas agrupaciones obreras, estas federaciones, confederaciones y sindicatos ven el riesgo que tanto Morones como Calles hacen que se fortalezca una corriente fascista. Ellos salen por su cuenta a oponerse, dispuestos a una huelga general. Y como vemos, lo ven de carácter transitorio. Esta defensa de carácter provisional que va por su cuenta, el hecho mismo va a hacer que, por un lado, Cárdenas defienda las leyes obreras y por el otro lado, el movimiento obrero postule una propuesta crítica a Calles y a Morones, y en los hechos se ve una alianza. Todavía no se da la alianza, pero cada uno y por su cuenta, es decir, Cárdenas no está manipulando para nada a estas organizaciones, van por su cuenta. En los hechos se va a dar la alianza y entonces cuidado con las lecturas como la que hace nuestro querido Arnaldo Córdoba, porque no es así. Y entonces van de manera diferenciada. Base séptima. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el objetivo primordial e inicial del Comité Nacional de Defensa Proletaria lo dice esta base sexta. Nos vamos a unir. En cuanto podamos, convocamos una magna asamblea del proletariado para que haya unidad en todas las organizaciones. Fíjense bien en esta base sexta. Base séptima. Las agrupaciones pactantes declaran que están en contra de la colaboración con la clase capitalista y que ajustarán sus actos a una táctica eminentemente revolucionaria y bajo el principio de la lucha de clases. Vendría después la estrategia, pero dicen aquí, vamos en contra de la clase capitalista, vamos bajo el principio de la lucha de clases. Perfecto. La previa, van por una organización nacional, un Congreso Nacional Obrero Campesino,
y van bajo el principio de la lucha de clases en contra de los capitalistas. Base octava, las siguientes agrupaciones formarán parte del Comité Nacional de Defensa Proletaria por medio de sus representantes plenamente facultados con derecho a voz y voto. Nos repite el nombre de los que iniciaron la reunión en la calle de Colombia número 9. Y dice que solo la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México S.A. formarán parte del comité por medio de un representante solo con derecho a voz. Otras organizaciones autónomas de carácter nacional o regional que soliciten suscribir este pacto podrán formar parte del Comité Nacional por medio de sus representantes con derecho a voz y voto y solamente con derecho a voz siempre que y conforme lo determine el Comité Nacional. Transitorias. Se faculta al Comité Nacional para que a la brevedad posible formule el reglamento interior que norme sus actos. Transitoria 2. El Comité Nacional lanzará un manifiesto a la Nación y para constancia del anterior y garantía de lo pactado, los representantes debidamente facultados de las agrupaciones arriba enumeradas firman de conformidad la presente acta a las 19 horas del 15 de junio de 1935. Y vean, vamos a leer los nombres, algunos los reconozco, algunos no. Por obreros, por la Alianza de Tranviarios, Ramón Muñoz, secretario del Interior, José M. Solís, secretario del Exterior, Andrés Díaz, secretario de Organización y Propaganda, Nazario Vázquez y Santa Reyes como delegados. Por la Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas inicial desde principios del siglo, casi al mismo tiempo, o antes incluso que el ESME en 1914, firman Anastasio Muñoz, secretario general, Bernardo Bañuelos, delegado del Consejo, José María Sánchez, secretario de Uniones Comerciales, y A. Garduño, secretario del Interior. Por la Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana, Alfredo Navarrete, secretario general, Otón Sosa, secretario de Acción Obrera, Adalberto Cortés, secretario de Acción Campesina, y Juan Guerrero, secretario del Interior y Acuerdos. Y aquí viene lo que les decía. Por la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, Rubén Magaña, miembro del Consejo Nacional, Fernando Amilpa, miembro del Consejo Nacional, Blas Chumacero, miembro del Consejo Nacional, estos dos de los 5 lobitos, Rodolfo Piña Soria, delegado, y Fidel Velázquez, delegado. Si ven, Fidel Velázquez no va en primer lugar, pero son ya aquí 3 de los 5 lobitos. Por Confederación Sindical Unitaria de México, y además aparecen juntos, como ven, Miguel A. Velasco, el ratón, famoso comunista de la época, Jorge Fernández, secretario de organización, ambos líderes comunistas, junto a los lobitos. Es decir, esta alianza de verdad unificó a las posiciones existentes en ese momento. Alfredo Navarrete, de los ferrocarrileros, secretario general, Alfredo Favela, secretario general de organización, Pedro Soto Moreno, secretario general de ajustes, y Daniel A. Amaro, delegado, igual que Santiago Espinosa. Por el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, antes que llegaran los conocidos como el de ahora, Agustín Guzmán, secretario general, Carlos Samaniego G., secretario del Interior, y del Interior, del Exterior y de Actas, Efrén Ortiz, delegado. Bueno, los mineros, ya sabemos que hoy tenemos a un senador, secretario general de los mineros, y antes de que llegara el papá de Napito, estaban estos dirigentes entre los mineros. Finalmente,
por el ESME, Francisco Breñal Vírez, secretario general, Vicente H. Rodríguez, secretario del Interior, Daniel Hernández, secretario del Exterior, Edmundo Enríquez, secretario del Trabajo, Manuel Alpín Paulín, secretario de Instrucción, junio 15 de 1936. Aquí una llamada de atención que quizá no he hecho. Parte de lo que insiste en su documento Breñal Vírez es que tengamos en cuenta que el sindicato es un conjunto, pero que estamos teniendo una visión tradicional de la historia, una visión de los vencidos, perdón, de los que ganan y escriben la historia, una historia de los personajes, de los que hacemos famosos, es decir, del culto a la personalidad. Cuando hablamos del ESME, en los 30, por ejemplo, de estos que están aquí, de Vicente Rodríguez como secretario del Interior, de Daniel Hernández, secretario del Exterior, perdón, el anterior era Interior, Exterior, y Edmundo Enrique, secretario del Trabajo, no se sabe nada de ellos. Y es parte del comité. ¿Por qué entonces hacemos una historia de personajes? Solo reconocemos a Francisco Breñal Vírez, y eso es curioso, y a Manuel Paulín. A los otros pasan desapercibidos. Hemos estado haciendo una historia, una historiografía de personalidades, de personajes, y se nos olvida que la historia sindical, que la historia del movimiento obrero es el conjunto. En este caso, sería como para decirles cuántos sabemos, cuántos sindicatos y confederaciones convocan al pacto de el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Seguro que no, pero solo resaltamos a Paulín y a Breñal Vírez. Tenemos que tener cuidado. Cuando dice Breñal Vírez que nos preparemos, que hagamos la historia desde el punto de la situación concreta, que avancemos en esa herida, efectivamente nos falta trabajar. Tenemos que desechar una historiografía, una historia que solo brinde validez, capacidad a este culto a la personalidad. Y queda claro con esto que estamos viendo. Lo dice con claridad en su documento Breñal Vírez. Si no nos enseñan, si no aprendemos de la historia concreta, y por ejemplo, cuando él va a hablar de la Federación de Sindicatos, Federación Nacional de Sindicatos Electricistas y similares, solo dice, ustedes saben por qué nos salimos de esa federación. Yo creo que quizá al momento sí se sabía por qué se habían salido, porque apenas había sido en 1933, 2 años después de la carta de Breñal, perdón, del programa de Breñal. Pero hoy en la actualidad, seguro se les olvida a muchos y no hemos estudiado lo suficiente, no hemos aprendido, no nos han enseñado cuál fue el motivo de que el ESME se saliera de una federación de sindicatos que él mismo creó. Y aquí Breñal Vírez nos da por sentado que todo el mundo lo sabemos. Yo digo, para quitar la ignorancia, tenemos que ir a buscar esta historia, porque el ESME sale de la Federación de Sindicatos Electricistas y similares en 1933. Pues bien, entonces viene ahora, y creo que con esto vamos a acabar, lo que estábamos esperando saber y conocer. Ya vimos en qué momento se convoca y se firma el pacto de unidad. Ahora veremos con rapidez los estatutos del Comité Nacional de Defensa Proletaria, que dice así: con el objeto de encauzar los trabajos que desarrollará el Comité Nacional de Defensa Proletaria, se empezó
a redactar un estatuto y un reglamento que normen sus actividades. El estatuto ya discutido y aprobado es el siguiente. Comité Nacional de Defensa Estatuto. Declaración. El presente estatuto no contiene sanciones ni prevé la disolución del comité. Fíjense que hay llamado para iniciar. Nadie se va a criticar, a nadie se va a castigar, no vamos a disolverlos. Las garantías de su cumplimiento son la lealtad, la conciencia de clase, la mutua confianza y la buena voluntad de aquellos a quienes se nos ha encargado la tarea de llevar adelante el deseo de unificación de las masas trabajadores bajo el principio de la lucha de clase. Punto. Vamos adelante. Respetando autonomías, vamos. Por eso no va a haber sanciones, porque no reconocemos la buena voluntad política. A nombre de las organizaciones que representamos, cuyos anhelos tenemos la obligación de realizar, estamos unánimamente conformes en aquella que deliberadamente viole este estatuto del pacto en que se funde y rompa la solidaridad que hoy nos une, sea declarada traidora a la causa del proletariado. Artículos. 1. El Comité Nacional de Defensa Proletaria queda constituido de acuerdo con lo que se estipula en el Pacto de Solidaridad de fecha 15 de junio de 1935, con los objetivos, finalidades y limitaciones que el propio pacto se expresan. El lema del comité será por la unificación proletaria. Reconozcamos que el llamado lo hace el ESME y que la discusión de 3 días seguidos se hace en Colombia número 9 y que quedan claros en el pacto los objetivos. Hecho y hecho. Y que no fueron convocados por Cárdenas. No hay nada que llame a que Cárdenas desde el inicio va a controlar. Para nada. El Comité Nacional, punto 2, segundo artículo, perdón, el Comité Nacional quedará integrado conforme se estipula en las bases primera y octava del pacto. Además, las agrupaciones representadas nombrarán un representante suplente con iguales facultades que el propietario para suplir las ausencias de este. Recuerden que va a haber voz y voto y que en algunos casos solo voz. Y que queda claro cómo va a funcionar el Comité Nacional de Defensa Proletaria. 3. Artículo 3. El Pleno, integrado por la totalidad de sus miembros del comité, reunidos en junta, constituye la autoridad y representación suprema de dicho comité sin más limitaciones que las que el Pacto de Solidaridad establece. Si se dan cuenta, no son muchos representantes del Comité Nacional, son pocos porque son organizaciones importantes, son amplias, pero un voto por organización. Artículo 4. Todo el acuerdo del comité deberá ser tomado precisamente en junta. Si lo que no se trate en junta donde estén todos, no será acuerdo. Son juntas ordinarias aquellas que se verifiquen periódicamente en el lugar, día y hora previamente establecidos. Son extraordinarias todas aquellas que no son ordinarias. Todos los miembros del comité que se encuentren en el Distrito Federal quedan obligados a asistir puntualmente a unas y a otras y a permanecer en ellas mientras no sea levantada la sesión. Fíjense, lo que están previendo que puedan llegar, se inicia la discusión y de repente algunos se vayan, rompen el quórum, perdón, y entonces tienen que estar todas, a todas las que se convoque y durante las horas que dure la sesión. Convocará juntas especiales a los comités directivos y ejecutivos generales de los organismos pactantes cuando por la importancia de los asuntos a debate así lo acuerde el comité ejecutivo, procediéndose como en el caso de las juntas extraordinarias. Quieren evitar que algunos lleguen, se salgan inmediatamente o calienten el ambiente y se salgan. Todos coludos y todos juntos. Las juntas ordinarias
que no constituyen pleno serán legales siempre y cuando asistan a ellas más de la mitad de los miembros del comité con derecho a voz y voto. Séptimo, las juntas extraordinarias que no constituyan pleno serán legales siempre y cuando asistan a ellas más de la mitad de los miembros del comité con derecho a voz y voto, y se haya dado aviso directo, verbal o escrito, con una participación mínima de 3 horas por el encargado de acuerdos y correspondencia o todos los referidos miembros que se encuentren en el Distrito Federal. Están reconociendo ya en estos dos artículos que es probable, por la amplitud de las organizaciones, que alguien esté fuera del distrito. Pero es junta ordinaria siempre que estén todos los que están en el DF, que se encuentren en pleno. Octavo, los acuerdos de las juntas ordinarias, extraordinarias o especiales tendrán validez siempre y cuando sean tomadas por más de la mitad de la totalidad de los miembros del comité con derecho a voz y voto, salvo aquellos acuerdos para los cuales este estatuto exija una mayoría más grande. 9. Los miembros del comité y las organizaciones por ellas representadas se obligan a cumplir y hacer cumplir los acuerdos válidos, tomarlos por las juntas legalmente efectuadas. 10. Para el buen funcionamiento del comité y para la mejor realización de sus objetivos, habrá 2 encargados y 2 comisiones elegidos por el Pleno. Encargado de acuerdos y correspondencia, encargado de tesorería, comisión de organización y comisión de solidaridad y conflictos. 2 encargados, no más, y una comisión que seguramente son con pocos miembros. 4 ejercicios de funcionamiento. Es decir, no hay burocracia. Vamos a ver qué más dice. No hay burocracia. Los encargados tendrán solo el carácter de ejecutivos y las comisiones solo el carácter de proponentes, pues todas las resoluciones quedan exclusivamente a cargo de las juntas. Las comisiones constarán del número de miembros que las juntas determinen. ¿Queda claro? Las 2 comisiones propondrán cuanto tengan por proponer y los encargados hacen las cosas, no resuelven, se le ordenan por las juntas. No hay burocracia, me encanta esta forma de organización del Comité Nacional de Defensa Prioritaria. Es obligación de los miembros del comité desempeñar fielmente los cargos que las juntas les asignen. 12. El encargado de acuerdos y correspondencia tendrá a su cargo y será responsable de la Administración General de la Oficina, el recibo y despacho de correspondencia, la convocatoria, órdenes del día y el levantamiento de actas de las juntas y cumplimiento o notificación a quien corresponda de los acuerdos a que estos se tomen. Uy, me gustaría tener el archivo de estas acciones que el encargado de acuerdos y correspondencia iba a cumplir. Simplemente las actas de cada una de las reuniones será maravilloso para saber que justo la historia no la hacen los personajes, que no debe haber culto a la personalidad, sino que este Comité Nacional de Defensa Prioritaria reconoce que es el conjunto de acciones y el consenso democrático lo que hace válido. No se va a hablar de que si fue Lombardo Toledano, y reconozcamos que en la historia formal y oficial siempre se ha dicho que la cabeza del Comité Nacional de Defensa fue Lombardo Toledano. ¿Qué dice el estatuto? Afuera. Nada de un personaje, nada de uno más valioso. Ninguno. Si algo hizo Lombardo Toledano fue acatar, como dice aquí, las órdenes de las juntas de los plenos. No podía ser más que lo que se le obligó a hacer. Se nos olvida. 13. El encargado de la tesorería tendrá su cargo y será responsable del manejo y administración de los fondos
del comité, debiendo sujetar sus gastos a los presupuestos que formulen las juntas. Deberá otorgar fianza por la cantidad que la junta acuerde, cargándose el pago de la primera o la cuenta a los gastos del comité. Lo mismo, el tesorero no puede hacer nada si no se le ordena, si no responde a los acuerdos de las juntas. Dará dinero y apoyo económico cuando se lo ordenen. 14. La comisión de organización tendrá como función principal la elaboración de estadísticas, proyectos, programas, propaganda y demás labores preliminares necesarias para la celebración del Congreso Nacional Obrero y Campesino. Fíjense, dentro de las tareas que va a tener el Comité Nacional de Defensa Prole, tienen su objetivo general. La comisión de organización va a estar preparando todos los materiales, todos los objetivos para el Congreso Nacional Obrero y Campesino. Fabuloso. Van a luchar, van a defender los acuerdos y derechos de los trabajadores en contra de Calles y Morones, pero paralelamente van a estar trabajando por el Congreso. Salen a defensa de los derechos obreros y campesinos en contra de Calles, efectivamente, y lo hacen aparentemente, sí, de manera provisional, para responderle y pararlo en seco, efectivamente, pero tienen otro objetivo y lo van a estar trabajando. Cuando se haya decidido cuándo, se informará, se discutirá en el Pleno y será el siguiente paso. 15. La Comisión de Solidaridad y Conflictos tendrá como funciones conocer los casos y estudiar las medidas más adecuadas a fin de prestar solidaridad efectiva en los conflictos obrero-patronales de las agrupaciones pactantes cuando éstas lo soliciten. Y B, conocer los casos y proponer las medidas más oportunas para la mejor y más rápida solución a los conflictos intergremiales, tanto los que surjan entre las agrupaciones pactantes como las que se susciten entre estas y las no adheridas al pacto de solidaridad, siempre y cuando estas últimas les sean turnadas por la agrupación pactante envuelta en el conflicto. Sabían, y lo comentamos, que podría haber conflictos entre las propias agrupaciones y otras. Y entonces, previendo, crean una comisión de solidaridad de conflictos para prevenir que puedan haber intereses confrontados de las propias organizaciones. Entonces van por el consenso y por la no agresión entre la clase obrera, entre organizaciones obreras. 16. Las organizaciones autónomas que soliciten suscribir el pacto de solidaridad y tener representantes propios en el comité deberán enviar los datos relativos al número de miembros que representen, al nombre y ubicación de las agrupaciones que comprendan, a los estatutos y pactos del solicitante. Llenado este requisito, la Junta discutirá y resolverá si son de aceptarse dichas solicitudes en el concepto de que la admisión de nuevas organizaciones solo podrá ser acordada por el voto de las 2/3 partes o más de los miembros que ya integren al comité. Y de veras, insisto, hay que ir a buscar estos archivos del comité, porque tendríamos el nombre de todas las agrupaciones pactantes y de las nuevas y la cantidad de trabajadores que representan. Es un archivo fabuloso. 17. Caso de votarse la admisión, la Junta deberá fijarse la parte proporcional de gastos que deba corresponder a las organizaciones solicitantes, haciendo una redistribución de los gastos, tomando en cuenta la fuerza económica de las citadas organizaciones, sin alterar mayormente la relación entre las aportaciones que se especifica en el artículo siguiente. Las organizaciones deberán aceptar cubrir las sumas que resulten y protestar, cumplir y hacer cumplir el pacto de solidaridad, el estatuto y reglamentos interiores de este comité antes de ser formalmente admitida. Miren, va a haber un artículo donde a cada quien se le va a fijar sus cuotas. No es general, sino estudiando caso por caso.
Los gastos de instalación es el 18 y administración y operación del comité quedan distribuidos entre las actuales agrupaciones pactantes en la siguiente forma. Los ferrocarrileros darán una cuota del 30%. El Sindicato Industrial de Mineros, Metalúrgicos y Similares, 20%. La Confederación de Obreros y Campesinos de México, 15%. La Alianza de Obreros y Empleados de Compañía de Tranvías de México, 11.5%. El Sindicato Mexicano de Electricistas, 9%. La Cámara Nacional del Trabajo de la República Mexicana, 6%. Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, 6%. La Confederación Unitaria de México, 2.5%. La Federación de Sindicatos Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, 1%. Miren, seguramente es proporcional al número de miembros y de cuotas sindicales que cada uno representa. Seguramente ferrocarrileros tienen una gran cantidad de afiliados como los mineros. De ahí para abajo van a pagar sus cuotas. Se ve entonces cuántos son. Se fija por vía de prueba la cantidad de 1,000 pesos mensuales para gastos de operación y administración del comité. Esta cantidad no podrá ser aumentada o disminuida, sino por el voto de las 3/4 partes o más de los miembros del comité. Fíjense, unir a otro compañero, a otra organización solidaria, 3/4 partes de los votos. Mover las cuotas que deben de pagar, 3/4 partes o más de los miembros del comité. Muy interesante. No podrán agregarse nuevos artículos a este estatuto ni suprimirse, reformarse o adicionarse los actuales, sino por el voto de las 3/4 partes o más de los miembros del comité. De nueva cuenta, 3/4 partes de votos. 20, y parece que es el último, con la salvedad del artículo anterior, este estatuto estará vigente desde esta fecha hasta que el Congreso Nacional Obrero y Campesino resuelva en definitiva lo que haya lugar. Es un estatuto pequeño, es un estatuto claro y nos muestra con claridad lo que queremos saber. Hay solo, déjenme contar de nuevo. Hay pocas organizaciones, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 organizaciones. Por tanto, es un comité de 9 representantes y sus suplentes en caso de ausencia. Se toman acuerdos con la mitad más 1, los acuerdos más sencillos, que son 5, y con 7 u 8 se toman decisiones muy importantes. Un Comité Nacional de Defensa Proletaria, pequeño, no se está buscando burocracia, un acuerdo de consenso, no debe de haber broncas entre los que están unidos, y finalmente lo que vamos a tener es, dice aquí, un programa mínimo. Vamos a ver si nos da tiempo. De este Comité de Defensa Proletaria. Bueno, se nos está acabando el tiempo, solo voy a leer estos puntos. Bueno, el primer párrafo y los puntos. Radical y completa revisión de la legislación del trabajo. O sea, la Ley Federal del Trabajo no les gusta, a fin de que el código definitivo abarque todos los problemas que tiene ante sí la masa productora, estableciendo una relación armónica entre todas y cada una de las leyes reglamentarias que se dicten de acuerdo con una norma avanzada y perfectamente definida, que no solo satisfaga las necesidades ingentes del momento, sino que sirva
Asimismo, para preparar la transformación definitiva del sistema económico y social imperante. Si esta amplia y bien coordinada legislación se encuentra, como es de esperarse, obstáculos constitucionales, que se reforme la Carta Fundamental de una manera radical en todo lo necesario. O sea, la legislación imperante de 1931 a estas 9 organizaciones no les gusta. Estas 9 organizaciones están dispuestas a un cambio radical y por tanto señalan algunos puntos de importancia para la reforma de la legislación. 1. Elevación del salario mínimo vital a fin de que en él se fije para cada región, satisfaga plenamente las necesidades del trabajador, sobre la base de una vida más humana y racional, permitiéndole la educación de sus hijos y que disfrute además con su familia de placeres honestos. Fijación de los salarios mínimos para trabajadores clasificados. Fíjense, salario mínimo regional porque se sabe que en distintas partes del país las cosas son diferentes. Un salario mínimo diferencial respecto a la vida. C. Pago íntegro del salario correspondiente al día de descanso. Por tanto, no se está pagando el día de descanso en muchas cosas. Garantía del salario mínimo semanal o mensual. Es decir, si se declara semanal, que se pague ese salario semanal. Si va a ser mensual, están de acuerdo, pero que haya garantías de pago. Quiere decir que la ley se viola o no se cumple y hay que aplicarla. Efectividad del derecho de huelga, eliminando de la ley las restricciones que contiene. Es decir, desde siempre, la Constitución declara que se tiene derecho de huelga, pero la ley normativa, la ley del trabajo siempre pone restricciones. Dicen fuera las restricciones contra el derecho de huelga. F. Simplificación de trámites y procedimientos en los tribunales que tengan intervención en los conflictos entre el capital y trabajo, estableciendo plenas garantías de rectitud, de justicia en fallos y resoluciones. Punto que se desprendan de toda la papelería. Fuera todo aquello que provoque confusiones. Y lo que se ha dicho últimamente, rectitud y justicia con los abogados, con las autoridades y con los funcionarios que existen en las juntas de conciliación. G. Eliminación de todas las prerrogativas que la Ley Federal del Trabajo en vigor concede a los patrones en los llamados conflictos de orden económico. Esto persiste. Debe de acabarse con el orden económico de los conflictos. Es que no tengo lana, no puedo pagar. Es que me declaro en quiebra para no pagar. Cuidado, que se le quite esas prerrogativas a los patrones y a los abogados que manejan las leyes a favor de los patrones. H. Plenas garantías para los trabajadores cuando se presente el caso de reclamar el pago de salarios, indemnizaciones y demás prestaciones a que está obligado el patrón respecto de sus trabajadores, afectando permanentemente con derechos preferentes la parte de su activo que baste satisfacer en cualquier momento sus obligaciones contractuales y legales. Perfecto. Cuando hay un conflicto, debe beneficiarse siempre y en todo derecho y que no haya necedad patronal o preferencia para los patrones. O sea, cometieron el delito, que paguen a satisfacción a los trabajadores, fuera patrañas y engañifas de los abogados y de los patrones. Y derecho expreso de incautación y entrega a los trabajadores en condiciones que les convenga de las fuentes de producción que se declaren en quiebra o liquidación y de aquellos centros de trabajo cuyos propietarios se nieguen o no estén en posibilidad de conceder a sus trabajadores los beneficios
los beneficios más altos que disfruten otros trabajadores similares. J. Efectividad del sindicalismo de los trabajadores, eliminando con medidas adecuadas ya y de un modo radical el falso sindicalismo organizado, fomentado por los patrones. Fíjense desde cuándo se están creando sindicatos blancos o sindicatos que están apoyando más a los patrones que a los trabajadores. Desaparición entonces de sindicatos blancos, de sindicatos patronales, de sindicatos que cubren a los propios patrones. K. Revisión de los términos en que se halla a la fecha la ley del trabajo respecto a accidentes y enfermedades profesionales, purgándola de todas las incongruencias y mermas a los derechos de los trabajadores y estableciendo un seguro obligatorio. Es demasiado claro para comentar algo. Efectividad de las obligaciones de los patrones de proporcionar casas cómodas e higiénicas a sus trabajadores. A una hora el Infonavit, ni qué decir, casas amplias, no palomares. Efectividad de la ley de la silla en beneficio del empleado. Entonces, tiene que haber sillas para el caso de obreros que tienen que estar 12 horas de pie. Eso es lo que dice aquí. Tienen que tener ese tipo de cosas. Y después dice, para satisfacer a los campesinos, facilidad, economía y rapidez en la tramitación para la dotación perdón, y restitución de tierras y aguas. Plenos derechos al peón acasillado a obtener ejidos. Derogación de la ley del patrimonio parcelario ejidal sin descuidar la implantación de medidas eficaces para el aseguramiento definitivo de la posesión de la tierra por los ejidatarios. Se está engañando, se está tomando el pelo a los campesinos, tienen derechos sobre la tierra y no se quieren aplicar con justeza. Se acaba la tierra, se debe de averiguar, en fin, papeleo que debe evitarse y entrega de tierra a los ejidatarios. Cancelación de la deuda pública agraria aplicando sus rendimientos a refacción de los ejidatarios. Fijación del 3% como máximo en toda la República por concepto de tributación fiscal única sobre las utilidades líquidas en producción ejidal. Colectivización de los ejidatarios, o sea, que sea efectiva la socialización de la tierra entre los ejidatarios. Designación por parte de las organizaciones nacionales de campesinos, de los funcionarios y empleados superiores o de representación del Departamento Agrario. Esto está fabuloso. Nada que el Departamento Agrario por sí, entre funcionarios, nombren quienes son y manejan las leyes agrarias. Que se vote por las organizaciones campesinas, quienes van a ser los funcionarios en el Departamento Agrario. Perfecto. Federalización de la ley de aparcería, reformándola en el sentido de proteger los intereses de los aparceros con mengua de sus beneficios del hacendado. Fíjense, todavía se protege más a los hacendados que a los campesinos. Nacionalización de los latifundios para repartir entre los campesinos. Federalización de la ley de tierras ociosas, tierras ociosas para que sean estas integradas en toda la República a los campesinos. Todavía hay tierras ociosas. Que haya seguro social, educación elemental, perfeccionamiento en el extranjero de los obreros técnicos mexicanos, leyes inclinarias de protección para el trabajador en toda la República. Fíjense aquí, curiosamente, no, acá sí dice colonias para obreros, casas para campesinos. Perdón, iba a decir que arriba que no se protegía la casa, el hogar de campesinos, pero enseguida en el 8 me corrigen.
consejos mixtos de empresas y organización de los trabajadores por industria. Este es el programa mínimo de el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Insisto, estos documentos son cortos, son breves, no están burocratizados, es una movilidad de 9 funcionarios en comisiones que son, como dicen, expeditas, rápidas y expeditas, que cumplen, funcionen. Y lo más importante, este Comité Nacional de Defensa Proletaria que sale directo a defenderse contra Calles, contra el fascismo y contra los privilegios de Morones, es claro y preciso. Están preparando en realidad un Congreso General de Obreros y Campesinos con un objetivo: crear una sola organización de obreros y campesinos. La idea no surge de Cárdenas. Cuidado, tiene razón. Hace tiempo que Óscar Alzaga le he escuchado este tipo de situaciones. Cárdenas no procura ni promueve atrapar, burocratizar, corporativizar a obreros y campesinos. Hubo, en ese caso, una alianza coyuntural que se dio. Hubo coincidencias. Es alemán el que viene a recomponer toda esta situación. Y la primicia, el indicio, las señales, curiosamente, ante este gran movimiento que Desmé está impulsando y que son las 9 organizaciones en su conjunto, y ni modo tendríamos que decir, están los 5 lobitos, están los comunistas de la Central Unitaria, están los mineros, los ferrocarrileros, está el ESME, 9 grandes organizaciones que están revolucionarias, decidiendo por su cuenta. Van a coincidir y de este congreso que proponen va a surgir la CTM. En otra ocasión trataremos cómo surge la CTM, pero viene de este movimiento que provoca, para bien de México, Calles y Morones agrediendo los derechos obreros. La lectura del documento de Breña Alvírez y el estudio detenido de estos cortos documentos nos da una claridad y un objetivo central de la clase obrera mexicana en 1935. Se nos acabó el tiempo, hemos terminado este tema. Espero comentarios, espero les guste, espero me critiquen. Y como yo dije hace rato, la autocrítica es fundamental para la claridad y los objetivos que necesitamos perseguir. Nos vemos hasta otra próxima pronta añoranza de electricistas. Gracias. Hasta el próximo lunes, mitad de mayo. Síguenos a través de www.radiosme.org.